Kislev, en el 167 a.C., los habitantes de Jerusalén enfrentaron una impactante realidad. Se ofreció un sacrificio a Zeus en el altar del templo. Se prohibieron los mandamientos de la Torá. La religión judía enfrentaba un peligro existencial sin precedentes, que amenazaba su continuidad y supervivencia histórica. Detrás de la extensa y cruel campaña de opresión, estaba un rey helenístico, temido y opresor, que llevaba la bandera de la cultura griega, Antíoco IV Epífanes. La conquista del reino persa por Alejandro Magno, fundador del imperio helenístico, provocó un cambio que impactó a todos los pueblos orientales. El helenismo floreció. Por todo el imperio surgieron ciudades de estilo griego, ciudades polis, tal como en Grecia misma. En las ciudades polis, los habitantes adoptaron la cultura griega. En el gimnasio se enseñaban música, literatura y filosofía griega. La mayor parte del tiempo de estudio se enfocaba en el desarrollo, lo que valoraban los griegos, y la formación corporal. Los logros de los jóvenes se celebraron en el estadio, bajo las estatuas de hojas. La admiración de los griegos por el cuerpo desnudo. El helenismo llegó a la lejana provincia de Judea y fue recibido con entusiasmo por los de la clase alta. La aristocracia, sacerdotes y familias prominentes de Jerusalén adoptaron rápidamente el idioma, costumbres y nombres de Grecia, pero no todos se dejaron llevar. La desnudez pública y la adoración del cuerpo se manifestaban en un culto pagano generalizado. Afectaron profundamente los valores judíos básicos de moralidad, modestia y fe en un solo Dios. Alejandro y los reyes posteriores mostraron tolerancia sin imponer costumbres helenísticas en los judíos. Hasta que llegó el rey Antíoco, quien cambió todas las reglas del juego de manera drástica y sorpresiva. Desde joven, Antíoco se destacó como una persona grosera y sin escrúpulos. A sus espaldas, lo llamaban con burla y desdén Epimanes, el loco de la aldea. Durante su tiempo en Atenas, se destacó su deseo por la cultura griega, y especialmente por la figura de Zeus, el dios principal de Grecia. Antíoco IV promovió a Zeus tanto que adoptó el nombre de Theos Epifanes, el dios que se revela. Él se consideraba la encarnación de Zeus. Lo vemos claramente en la moneda, con la inscripción del rey Antíoco y en el reverso el dios que se revela. Antíoco, influenciado por la cultura griega, dejó Atenas en 175 a.C. Se apoderó de Antioquía, capital del reino Seleucida, y se sentó en el trono. El reino que heredó Antíoco era enorme en dimensiones, pero en un estado de colapso. La necesidad urgente de dinero en Antíoco motivó a los helenistas en Jerusalén, liderados por el sacerdote Gerson. Gerson sobornó a Antíoco para ser nombrado sumo sacerdote y transformar Jerusalén en una polis griega. La apariencia de Jerusalén cambió a un ritmo vertiginoso. Entre sus antiguos muros se levantaron un moderno gimnasio, un gran estadio y otros espacios. Los jóvenes sacerdotes de la clase alta abandonaron el trabajo del templo y se unieron con entusiasmo a los juegos deportivos que se llevaban a cabo desnudos. El próximo sumo sacerdote Menelao era un helenista aún más extremo y un hombre corrupto, a pesar de que colaboró con Antíoco, quien saqueó los fondos del templo. Y entonces, en el año 168 a.C., llegó un despreciado Antíoco que sufrió una derrota en la batalla contra Egipto. Fue asesinado en el campo de batalla. En Jerusalén, la gente vitoreaba. Muchos vieron la oportunidad de deshacerse del tirano Menelao y se levantaron para luchar contra él. Pero las que odiaban su muerte eran demasiado prematuras. Antíoco, que regresó humillado de la campaña victoriosa, vivo por completo, ardía en oro. Él masacró a los locales, pero no se conformó con eso. Él irrumpió en el templo y lo vació de sus tesoros. La mesa de oro, el candelabro sagrado y miles de objetos de plata y oro fueron arrastrados dentro. El historiador griego Diodoro Sículo cuenta que Antíoco ordenó apagar la menorá, la lámpara eterna que ardía sin cesar en el templo, y luego también se la llevó.
El colmo de la humillación llegó cuando Antíoco ordenó erigir en el corazón del templo una estatua de Zeus. En un paso sin precedentes, Antíoco impuso una prohibición absoluta sobre la práctica de los mandamientos del judaísmo. Se quemaron los rollos de la Torá. Soldados armados recorrían los lugares y obligaban a los judíos a comer alimentos impuros, profanaban sábados y festividades, ofreciendo sacrificios a dioses griegos. El templo mismo se convirtió en un centro de idolatría, libertinaje y desenfreno excesivo. Muchos se negaron a obedecer y se enfrentaron valientemente a los soldados seleucidas. Pagaron un precio terrible. Madres que circuncidaron a sus hijos fueron masacradas junto a ellos. Jóvenes que se negaron a postrarse ante el ídolo fueron brutalmente ejecutados ante los ojos de sus padres. Pero hubo miembros del pueblo judío que no aceptaron ir en silencio hacia su muerte. Eligieron luchar contra las fuerzas del mal que se levantaron contra su pueblo y su fe. Entonces morían en la lucha contra el enemigo, en el camino hacia la libertad. La inauguración se llevó a cabo en la ciudad de Modín, en la llanura de Judea. Llegó un comandante para hacer cumplir los decretos y ordenó a Matitiahu el Asmoneo, un sacerdote respetado del pueblo, a participar y servir de ejemplo para los demás habitantes. Pero Matitiahu se enojó con el funcionario y lo mató, así como al judío helenizado que colaboró con él. Matitiahu llamó a sus hermanos judíos a tomar el destino en sus manos, poner su fe en el Dios de Israel y salir a luchar contra el ejército opresor. La lucha misma fue dirigida por sus hijos, Juan, Eleazar, Simón y Jonatán. Liderados por Judá, conocido como el Macabeo, es decir, el martillo. Personas de todos los estratos de la sociedad se reunieron alrededor de Judá, pero era evidente que los pocos voluntarios sin experiencia no tenían ninguna posibilidad de triunfar sobre el gran y profesional ejército seleucida. Antíoco contaba con miles de soldados entrenados, miles de jinetes y decenas de elefantes de guerra. La formación de falange griega, donde las tropas se disponían en una formidable configuración de erizo, con sus lanzas apuntando hacia adelante, era aterradora, oscura e impenetrable. Frente a esta imponente fuerza física, Judá presentó su propia y única visión. Ellos confían en su número y en la mayoría de sus soldados, y nosotros lucharemos por nuestras vidas y nuestra fe, porque la destrucción final está en las manos de Dios. La táctica que eligió Judá para enfrentar esta extrema disparidad fue la guerra de guerrillas, una lucha basada en un excelente conocimiento del terreno, movimientos ágiles de las tropas y en el factor sorpresa. Los macabeos utilizaron la montaña a su favor. En los pasajes angostos y empinados, deshicieron la compleja formación de la falange e hicieron estragos en los soldados enemigos. En una serie de brillantes batallas, Judá logró vencer a los locales enviados, que fueron enviados, e incluso el ejército real que llegó desde Antioquía. Sus habilidades en el campo de batalla convirtieron a Judá el Macabeo en una figura admirada entre los comandantes de ejércitos de todo el mundo. En la Academia Militar de West Point en Estados Unidos se exhibe su estatua junto a las estatuas de Julio César, Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte como uno de los comandantes dignos de gloria. Pero Judá no olvidó ni por un momento por qué realmente luchaba. Después de 3 años de lucha y con 64 años de edad, en el día en que Antíoco profanó el templo sagrado, Judá abrió su camino hacia el monte del templo y purificó el templo. La menorá encendida por los macabeos y el aceite que duró 8 días se convirtió en un símbolo de la victoria del pueblo judío sobre las fuerzas de la opresión. Una pequeña luz que rompió la gran oscuridad. Una luz que iluminará los hogares judíos en la fiesta de Hanukkah durante los años por venir y se convertirá en símbolo del Estado de Israel y fuente de inspiración para generaciones. Puntos de control uno tras otro. Los ojos son similares y el corazón late con fuerza. En la plaza palestina, centro de la ciudad, se entrelazan poder y sufrimiento. Aquí, en esta plaza, permanecemos con orgullo, con determinación y fuerza para encender la primera vela de Hanukkah. Iluminaremos la ciudad de Gaza, la dañada y oscura, con su luz, con la luz de faro que irradia luz de bien, esperanza y paz para nuestro bienestar. Nuestra querida Israel, continúen iluminando y alejando la oscuridad hasta la victoria.